importantes y sobre todo, pues bueno, la cuestión de la marcha, el despliegue que pues Gerardo con el megáfono estaba y pues era como interesante ver como hasta ese choque, ¿no? Como de el punto, luego veían en el sentido de la pancarta, de ojo por ojo, todos quedamos ciegos y en muchos como que era pues impactante en el sentido de que como que no se sabían como qué onda, por qué dice eso, ¿no? ¿Por qué, hacia quién va dirigido, ¿no? Hacia nosotros o sea, quiénes son los malos, quiénes son los buenos, ¿no? Entonces como que esa era como la visión, ¿no? Entonces, pero de repente como que algo, también con el informe que daba Gerardo, pues como que, y pues, o sea, era algo en cuestión de muy rápido, porque pues todo está en movimiento, pero en general yo sentía que sí se transmitía la idea, ¿no? Como que, sí, pues la paz, ¿no? O sea, es la paz y, y pues ver las causas, ¿no? Intentar como que pues hay algo ahí detrás que es el origen de las guerras, ¿no? Entonces, pues eso fue como lo interesante. Y pues ahorita, pues nada más comentar que sea un poquito pues, ¿por qué? Pues el plan Oasis, ¿no? O sea, que es algo, aprovechar el panfleto que sacó el movimiento. No sé si pueda compartir, Caro. Ah, sí puedo, ¿verdad? Ah, Sí, se si me apagó tu permite, cámara, pero si me permite compartir, sí, varios participantes ya. Listo. va. Entonces, pues bueno, aprovechar justo el panfleto. Permítanme, aquí está. Ok. ¿Sí se ve en grande? Sí, sí lo vemos. Ok, vale. Entonces, este es el que es el movimiento sacó, que es la paz por medio del desarrollo para Palestina e Israel, ¿no? Entonces, básicamente bueno, esto falta, estamos con la idea de hacer una clase con Gerardo para explicar un poco más a detalle. Ahorita la idea es como hacer un comentario breve, y pues lo que Gerardo pueda contribuir a ello, solo para tener como una idea de qué es el plan Oasis, ¿no? O sea, a grandes rasgos pues, sabemos que es una cuestión de infraestructura para esta parte de esta región del sudoeste asiático, o también llamado Medio Oriente, Israel, Palestina, Gaza, ¿no? Entonces, un punto importante aquí pues aquí está Gaza, esta parte, y esta idea, pues bueno, tiene todo un contexto histórico en el cual, pues luego les vamos a compartir cómo se fue desarrollando, porque está involucrado desde los acuerdos de Oslo, que se dieron me parece, en 1993, donde es fantástico cómo, pues hasta ver solo la imagen de cómo están estrechando la mano Yasser Arafat de la autoridad palestina, del movimiento de palestinos y el primer ministro Rabin de Israel, o sea, es fenomenal, ¿no? Ver cómo esa pauta histórica de cómo la paz sí puede encontrarse, ¿no? O sea, eso fue hace pues ya, no, 20 años, ¿no? O 30 años, perdón, sí, 30 años, pero pues bueno, eso implica que ya hay un precedente, ¿no? Y entonces en ese contexto, pues esto nos surge pues ahí y básicamente es por medio de energía nuclear y proyectos hidráulicos, pues sobre todo la cuestión de agua, que es fundamental, y pues la cuestión de energía y a la vez con otros proyectos que deben de existir de infraestructura, ¿cierto? ¿No? Entonces, por ejemplo, aquí se plantea una planta nuclear que es importante porque el punto de aquí, como es la escasez de agua, entonces es desalar el agua de mar, pues, y con ello, pues bueno, tiene también, es algo importante ver todo el contexto, porque sabemos que eso es muy costoso, pero a pesar de ello, es factible en esta zona, por lo mismo del costo del agua dulce que tienen ahí, es factible. Entonces, bueno, entonces el punto es llevar este agua pues, y encauzarlas a estas regiones, ¿no? Donde está en esta parte y pues
junto con ello, pues se explotaría toda una industria, ¿no? Un desarrollo de agricultura y otras industrias, a la vez de que hay, esto me parece que son ajá, vías de trenes, ¿no? Entonces, por ejemplo, que justo que sale de Gaza y pues, por ejemplo, pasa por pues, Cisjordania, llega a Jerusalén y pues va al norte, ¿no? Se va al norte, ¿no? Entonces, y bueno, un punto clave es el mar Muerto, donde se convertiría el Mar Muerto en bueno, en un canal vivo, ¿no? En un agua viva, porque además de llevar agua de esta región del Mediterráneo, pues también en el sur existe el Golfo de Aqaba, ¿no? Entonces, que también es lo mismo. Entonces, si vemos estos símbolos son plantas nucleares, donde estarían funcionando por cuestión energética, pero también por la cuestión de desalar el agua y pues se conectarían con un gran canal, ¿no? Y hasta llegar al mar Muerto. Entonces, pues bueno, esto es solo nada más a simples rasgos, Me- pero pues bueno, conlleva mucho más. No sé si Gerardo quieres decir Sí, algo. nada más agregaría que este mapa que ustedes pueden ver aquí, pues es un mapa de 1975. O sea que la Rouge, en plena discusión con dirigentes, estaba en ese momento en Irak. Irak está un poquito más hacia la derecha, ¿no? Después de Jordania, se pega, ¿no? Hacia la derecha Irak. Estaba con el partido Baath, que el partido en el gobierno, discutiendo precisamente cómo dotar al Medio Oriente o al suroeste asiático, que es la forma más correcta de llamarlo, de agua, porque el conflicto es permanente, el conflicto de agua, y de hecho Israel, lo dice la Rush, Israel, pues hay que ser honestos, toda la expansión que viene haciendo Israel era en gran medida para apropiarse de las fuentes de agua. Se apropiaba de territorios y de recursos hidráulicos que son vitales para toda esa región. Entonces, como dijo muy bien Alan, vemos que esta parte, el Golfo de Acaba, que es lo que se ve en el sur, viene del Mar Rojo, ¿sí? Y entonces la idea es aprovechar la desalación del Golfo de Acaba, crear este canal, ¿verdad? Para revivir, pues como lo dijo Alan, el Mar Muerto es extremadamente salado, por eso se llama muerto, porque no hay vida, porque su concentración salina es pues es la más alta de la que se conoce. Aquí, exacto, el sur es el Mar Rojo y se abre en esta B, por un lado el canal de Suez, que como ustedes saben ya es navegable totalmente hasta el mar Mediterráneo, y el Golfo de Acaba, que ahí termina, ahí se acaba, ¿no? El Golfo de Acaba. Eh, y entonces hacer la conducción, ¿no? Eh, Larouche planteó plantas nucleares en ese momento de 300 megawatts, son plantas más bien pequeñas, pero ponerlas tres plantas juntas, ¿no? Tres de 300 megawatts te dan más o menos casi los 1000 megawatts y dotar de esa energía que, como Larouche claramente dijo, sí, es costoso desalar el agua, aún por medios nucleares, pero aún así es redituable por el beneficio que se obtiene para dotar a toda esta región de una viabilidad en donde todos puedan acceder al agua, todos. Y la península de Sinaí, pues que ustedes ven al sur, que es parte del territorio egipcio, sería la que contribuyera pues con la mayor cantidad de agua para llevarla y conducirla a crear un nuevo río Jordán, que eso es lo que en realidad ustedes ven el río Jordán que está hasta el norte, crear un nuevo río Jordán que cruzara todo lo que es esta región de Jordania, por supuesto, Israel y parte de Egipto. Así que el proyecto es fascinante en términos de que ya se estaba discutiendo esto, y como dijo Alan, tanto los sectores moderados de los palestinos, que en este caso era la OLP, con un excelente líder como fue Yasser Arafat, y por el lado judío, cuando estaba primero Pérez y luego Yitzhak Rabin, que eran de todo el sector moderado, que estaban convencidos de que se podía llegar a acuerdos por la vía de negociación con las garantías que se establecían por parte en este caso, de Occidente, y resulta que todo lo que se ha venido haciendo desde entonces, desde el asesinato
de Rabin es impulsar a los sectores más radicales, tanto del lado israelí como del lado palestino. Y lo que tenemos es esta guerra que puede llevarnos a la Tercera Guerra Mundial. Bueno, esto es así como el anticipo de lo que va a ser la clase sobre el plano ASIS. Ah, la foto, foto es histórica, claro. Es una foto que, con un Clinton, por cierto, permítanme comentar, con un Clinton ahí en plena liderazgo reconocido, porque estos acuerdos se hicieron a escondidas. O sea, ya cuando estaban los acuerdos de Oslo, es porque ya tenían meses discutiéndolos y no le habían dicho a nadie para evitar que se echaran para que se sabotearan. Y ya cuando se firman es porque tenían meses de discusión. Recuerden que una de las razones por las cuales hicieron el Monica Gate, ¿no? Este escándalo sexual de Bill Clinton fue precisamente como castigo y para quitarlo de estas negociaciones que habían sido tan exitosas y que una vez que Clinton fue chantajeado con el escándalo de Levinsky, de Mónica Levinsky, Clinton prácticamente desapareció de la escena política, se volvió un temeroso ratón que se escondía y las negociaciones se perdieron, por supuesto. Pues sí, eso es. Hay que revivir y dotar otra vez a la región, como otras regiones del planeta, de la infraestructura que permita la paz, por supuesto, a través del desarrollo. Y eso es lo que pudimos o tratamos de hacer en la marcha, de que se pusiera de frente el asunto de que el desarrollo es lo único que puede garantizar la paz, no solo las proclamas que son correctas, necesarias, de que se tiene que hacer el cese al fuego y de hacer la paz, firmar la paz, eso es muy importante y es necesario, pero no es suficiente. Bueno, eso es lo que queríamos comentar. Gracias. Ah, ok, muy bien, muy bien. ¿Tienen alguna pregunta? Este es como un mini reporte para una clase con los mapas. Estaría bien Es un poner por aperitivo. dónde pasan. Sí, no, es que estaba pensando que este mapa hay que llevarlo al despliegue de salón el jueves. O lo que vayamos a estar haciendo, porque da una idea más clara, porque decimos plano haces y cuando ya ubicas, por eso es la economía física, porque cuando ya te vas a la región, entiendes por qué hay un problema. Nin siempre dijo, pues están peleando la poca agua que hay. O sea, mucho del corazón del problema es que tienes dos regiones con pocos recursos y la pelea por esos pocos recursos para poder sobrevivir. Entonces sí es importante poder llevar el mapa a los despliegues y explicar, mira, aquí está Israel, porque creo que eso tampoco es claro en la sociedad, tampoco es claro, y no lo digo en mal sentido, sino que no es lo común que manejamos, ¿no? Decir, mira, este es Medio Oriente, aquí está Israel, aquí está Palestina, aquí en medio está esta situación, por eso hay una tensión constante. Eso es lo que proponemos, ¿no? Llevar estos planteamientos allá con el mapita. Pero bueno, no sé si alguien más quiere hacer un comentario mientras yo voy poniendo aquí el folleto para terminar de leer la trilogía de Larouche. Listo. Muy bien, gracias Alan, gracias Gera por estos comentarios que nos ayudan para tener un mejor contexto. Y nos quedamos en la lectura pasada en la página 105, que es más abajito, aquí. Pero vamos a leer un poquito antes porque como estuvimos teniendo clases y todo, sí se perdió un poco en qué íbamos.
Y vamos a empezar a leer de aquí, del descubrimiento de Kepler. ¿Alguien quiere leer? ¿Se anima a empezar? Por ahí está Mauricio, ¿quieres? Está también Ari, bienvenida Ari. Hola, buenas noches. Laura, bienvenida. Gracias. ¿Qué tal? Y listo, entonces si alguien quiere empezar para que podamos utilizar el tiempo de mejor forma, ¿no? Dice, a ver, yo voy a leer este y quien quiera también ahorita para continuar. Dice, el descubrimiento de Kepler. El éxito del descubrimiento de Kepler del principio de gravitación universal dependía de reconocer lo que se encontraba en la intersección funcional de dos tipos de fenómenos. Uno era una imagen mental del universo basada en la transformación de los datos en los términos de la visualización de la imagen de su conjunto de órbitas solares. El segundo era la conceptualización de las periodicidades, que se distribuyen dinámicamente entre el conjunto de las órbitas al modo de la armonía musical, como se veía en la noción en la sucesión específica de los pitagóricos y Platón. El desafío que se llegó a plantear de este modo por la gran acumulación de estudios requeridos de las órbitas, le planteó a Kepler una imagen de esa evidencia que corresponde a una yuxtaposición irónica de la imagen de la visión y las imágenes de las armonías musicales. Es decir, la vista y el oído, ¿no? En breve, la visión y la armonía como el instrumento para el estudio de las características del sistema solar se convirtieron en las ilustraciones principales de la experiencia a resolver en una concepción única. Ellas identificaban el conjunto de instrumentos contrastantes cuya coyuntura paradójica servía como las combinaciones necesarias para prefigurar la realidad de la gravitación misma. El empleo de instrumentos para investigar un conjunto de fenómenos que no se puede considerar en sí como una representación directa del fenómeno experimentado no es un desafío inusual en cualquier trabajo de descubrimiento de principio en el dominio de la ciencia física. Fue desde esta perspectiva de la evidencia tratada de este modo, que Kepler descubrió el principio de gravitación que posteriormente fue asimilado fraudulentamente como descubrimiento de Newton. Como lo señalaré en este informe, el discernimiento de Kepler sobre la existencia de un principio universal ni visto ni oído, pero eficientemente llamado gravitación universal, llevó a Kepler al borde del siguiente paso que hubiese establecido el concepto de un universo físico, en tanto regido por un principio cuya eficiencia no se podría fundamentar en ningún órgano sensorial humano específico, y que por lo tanto solo podría ser conocido a los sentidos mediante una cierta cualidad de conflicto entre experiencias sensoriales pertinentes yuxtapuestas de modo asimétrico, lo cual quiere decir que este arreglo funcionaba como un objeto físicamente eficiente de la mente humana, no representado directamente por ninguna experiencia sensorial particular. Eso es interesante porque no había una experiencia como tal. Esto rompe mucho bueno, solo para hacer un comentario, rompe mucho con la idea de que el conocimiento viene del ascenso-percepción, ¿no? Del método científico, de primero observa, ubica tus conclusiones, investiga tus conclusiones, sino que viene Lin plantea, cuando hay una paradoja, entonces ese método ya no nos sirve, porque en una paradoja, normalmente lo que existe en esa paradoja no es conocido por los sentidos. Voy a regresar un poquito y lo voy a leer esta parte. Dice, ¿cómo lo señalaré en este informe el discernimiento de Kepler sobre la existencia de un principio universal, ni visto ni oído, ¿no?
pero eficientemente llamado gravitación universal. Llevó a Kepler al borde del siguiente paso que hubiese establecido el concepto de un universo físico, en tanto regido por un principio cuya eficiencia no se podría fundamentar en ningún órgano sensorial humano específico. O sea, la existencia de este principio no tiene un respaldo en la experiencia. Por lo tanto, solo podría ser conocido a los sentidos mediante una cierta cualidad de conflicto entre experiencias sensoriales pertinentes yuxtapuestas de modo asimétrico. Por ejemplo, la visión, el oído, ¿no? El oído y la visión. Lo cual quiere decir que este arreglo funcionaba como un objeto físicamente eficiente de la mente humana, no representado directamente por ninguna experiencia sensorial particular. Que este arreglo, ¿cuál arreglo? Esa yuxtaposición de dos sentidos, la visión y el oído. Esto funcionaba como un objeto físicamente eficiente, o sea, como si esto fuera un sentido extendido, ¿no? Como si fuera entre esa juxtaposición generaba una nueva herramienta para conocer ese principio, que nos servía como herramienta para conocer ese principio, del cual no teníamos la experiencia. No representado directamente por ninguna experiencia sensorial particular. Tal descubrimiento de Kepler, que podemos reconocer como algo implícito en su descubrimiento declarado del principio de gravitación universal, estaba implícitamente al borde de los fundamentos para descartar las nociones del espacio absoluto y el tiempo absoluto, a favor del espacio-tiempo físico. Aquí nos habíamos quedado. Dice, esas eran concepciones que acechaban como sombras de un descubrimiento futuro por venir. En el descubrimiento de Pierre de Fermat de la refracción y en el cumplimiento de Gottfried Leibniz al desafío que le dejó Te dejaste de Kepler. escuchar, Carol. ¿No me escuchó? Hola, hola. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, sí se escucha. Ah, ya. ¿Tú escuchas, Gerardo? Porque todos me escuchan. ¿Tú nos escuchas? Gerardo, ¿nos escuchas? Gerardo. Nos lo escuchamos. Creo que fue el internet de Gerardo más bien. Internet, Ok, sí. ok. Ok, entonces ahorita él nos va a escuchar. Escucho fuerte, claro. ¿Sí? Ah, perfecto. Vamos a seguirle y ahorita Gerardo se conecta. Dice, esas eran concepciones que acechaban como sombras de un descubrimiento futuro por venir en el descubrimiento de Pierre de Fermat de la refracción y en el cumplimiento de Gottfried Leibniz al desafío que le dejó Kepler a los futuros matemáticos. Tal fue el cálculo cuyo descubrimiento por parte de Leibniz fue enviado como texto preliminar a un impresor de París en algún momento entre 1775 y 1776. ¿Por qué entonces el descubrimiento del espacio-tiempo físico relativista esperó hasta el anuncio de Albert Einstein a mediados de la primera década del siglo XX? Interesante esta parte. Dice, irónicamente, Kepler había mantenido una correspondencia con el músico Vincenzo Galilei, el padre del notable Galileo Galilei, para su colaboración en recabar información sobre la escala musical y cuestiones relacionadas. ¿Alguien quiere seguir? Aquí vamos, aquí vamos. Ok, sí. El propósito de Kepler en ese intercambio era el de comparar los intervalos musicales correspondientes a las características de las órbitas del sistema solar. Hasta ahí todo parece bien, hasta la intervención de Galileo Galilei,
quien utilizó información que sustrajo de la correspondencia de Kepler y Vicencio. Había una fea ironía en esto. Galileo Galilei era un agente del notorio Paolo Sarpi, que fue el fundador de todo el liberalismo moderno y seguidor adoptado del irracionalista medieval Guillermo de Ockham. En el drama, en verdad, que representaban en el escenario de la historia de la ciencia empirista los participantes Kepler, Paolo Sarpi, Vicencio Galilei y su hijo Galileo, constituye la clave para entender el origen de la dificultad aparente que parece haber encontrado Einstein al abordar el concepto de tiempo físico. Esta controversia del siglo XVIII en torno a los temas había sido un problema que ha seguido plagando a toda la ciencia moderna a partir de la influencia en el siglo XVII. De más notable, los liberales Sarpi, Galileo Galilei, René Descartes, el abad Antonio S. Conti y después Voltaire. Todas estas personas se traslapan en tanto que Galileo es una criatura de Sarpi. Descartes es un producto de la influencia doctrinal de Galileo. Conti es un creyente de Descartes y un creador clave de la personalidad mayormente sintética de Isaac Newton. Conti, Voltaire y demás, todos son colaboradores en el manejo de una red de salones europeos que odiaban a Leibniz, donde destacaban Abraham de Moivre de Lambert, Leonard Euler, el protegido de Euler-Lagrange, y sus seguidores Laplace y Agustín Cauchy. La clave de todos ellos es Paoli Sarpi, el padre de todo el liberalismo europeo, moderno y relacionado, o camista. Sin embargo, sería tonto creer que esos nexos son meras conexiones. A todos ellos los une una cualidad dinámica de lazo común que los define. A todos y cada uno de ellos, como funcionalmente una sola cosa, una especie tan común a todos como la de una madriguera de perros de la misma raza. Lo que los une a todos ellos desde el momento en que llegó Conti a París y se proclamó cartesiano es su determinación a destruir, primero, la influencia de Nicolás de Cusa, Johannes Kepler, Fermat y luego la de Godofredo Leibniz. En el transcurso del siglo XVIII, en especial después de la muerte de Leibniz, ellos se reunieron en torno a primero Conti y para cuando murió Conti en 1749, al seguidor de Conti, Voltaire. El rasgo común de todos ellos era manifiesto en su motivación común, su compromiso con la erradicación de la influencia del cardenal Nicolás de Cusa y de Godofredo Leibniz. La cuestión era el infinitesimal de Leibniz. Los blancos más profundos fueron Cusa y sus seguidores declarados, Leonardo da Vinci y Kepler. El papel de la guerra religiosa. Desde Babilonia, todos los imperios conocidos basados en las zonas terrestres que abarca el mar Mediterráneo se han basado en el mismo principio de método que le recomendó Edward Gibbon a su patrón, Lord Shelburne. El método del infame emperador romano conocido como Juliano el Apóstata. Es el método que se expresa en el Panteón de Roma y de ninguna manera es una táctica restringida al miserable Juliano. Lo que se denomina Imperio Británico ha empleado siempre el conflicto religioso a hostilidades culturales comparables como modo de gobernar, poniendo a un súbdito, una facción religiosa, un estrato social, un origen étnico en contra de los otros.
Todas las principales guerras de la sociedad moderna se han basado en la expresión del método de la guerra religiosa o relacionada, como lo introdujeron los Habsburgo españoles y austriacos durante las guerras religiosas de 1492 a 1648, utilizadas por los crédulos de Paolo Sarpi para organizar las guerras en que se empeñó el necio de Luis XIV de Francia, la Guerra de los Siete Años y por Napoleón Bonaparte después. La organización de Gran Bretaña de lo que se llegó a conocer como la Primera Guerra Mundial la organizó inicialmente el príncipe de Gales, Eduardo Alberto, a través de ocasionar la caída del canciller Bismarck de Alemania, luego arreglando el asesinato del presidente Sadi Carnot de Francia y luego reclutando al Mikado para iniciar la guerra de Japón contra China, la cual continuó con algunas interrupciones muy temporales hasta el verano de 1945. La acción decisiva de Londres en este proceso fue el asesinato del presidente McKinley de Estados Unidos, un asesinato cuyo efecto distintivo fue causar que Estados Unidos cambiase de bando de la simpatía popular generalizada por Alemania y Rusia a favorecer a Gran Bretaña en la Primera Guerra Mundial. De la Primera Guerra Mundial sale el arreglo Sykes-Picot, bajo el cual el Imperio Británico ha mantenido las religiones del sudeste de Asia enfrentadas o de manera sangrienta una contra otra hasta el instante presente. Esta utilización de conflictos religiosos, orquestados y semejantes no era nuevo. Es lo que habían hecho los imperios de Oriente. Fue el método del Imperio Romano y el Imperio Bizantino. Y fue el método de guerra religiosa con el que los controladores financieros venecianos de los Habsburgo dominaron Europa desde el momento pertinente en el siglo XIV, con solo una breve interrupción hasta 1648. Más aún, fueron los británicos quienes organizaron lo que llegó a conocerse como la Primera Guerra Mundial, como una repetición de la Guerra de los Siete Años que orquestaron los británicos, y como una repetición del modo en que Londres utilizó al tonto de Napoleón Bonaparte para desatar la guerra general continuada durante más de una década y medio en el continente de Europa. Una continuación de guerras napoleónicas de puro saqueo económico, mediante cuyos efectos se aseguró el dominio del Imperio Británico hasta que el presidente Abraham Lincoln condujo la victoria sobre la organización británica de una guerra civil dentro de los propios Estados Unidos. No fue solo librar guerras lo que le permitió a los imperios durar lo que duraron. El sitio de Troya fue un caso tal. La guerra del Peloponeso fue otro. Lo mismo fue la necedad del imperio Acaemenida en una guerra que ganó Alejandro Magno luego de que acudió a la gente de su madre en Cirenaica para organizar la revuelta contra Persia en Egipto, lo cual le permitió a Alejandro conquistar Tiro y de ese modo apoderarse del imperio persa. Asimismo, en las décadas recientes, Gran Bretaña procuró destruir a Estados Unidos, induciéndolo a que pergeñase un pretexto fraudulento para meterse en una guerra larga y ruinosa en Indochina. Y del mismo modo, el perverso primer ministro británico Tony Blair indujo al torpe gobierno estadounidense de George W. Bush para que tomase un curso que arruinó a las Fuerzas Armadas estadounidenses y a la economía estadounidense, con una larga y ruinosa guerra innecesaria en el sudoeste de Asia. No es sorpresa que el ex vicepresidente Cheney no actuaba como un patriota estadounidense
al embaucar a un ofensivo y sonso presidente George W. Bush, que arruinase a Estados Unidos, embaucando al tonto de Bush a que abrazara las fraudulentas acciones de Blair para embaucar a Estados Unidos en la destructiva guerra prolongada en el sudoeste de Asia. De manera similar, el singularmente antipatriota Cheney intentaba aún lograr que Israel se destruyese a sí mismo en un ataque a Irán, casi las últimas semanas del ahora terminado gobierno de Bush. De manera similar, los sistemas imperiales reales o pretendidos han empleado su orquestación de conflictos religiosos para mantener el dominio al interior de un imperio, razón por la cual la población británica misma, brutalizada en general, es por lo general tan terriblemente tan poco calificada, malamente educada y económicamente incompetente hoy día. Y por eso es que los anglófilos dentro de Estados Unidos han hecho tanto para intentar atontar a la población estadounidense hasta donde se pueda, mediante la desindustrialización de Estados Unidos a través de exportar nuestra producción a los mercados de trabajo barato, difundiendo sectas drogadictas dentro y fuera de Estados Unidos y haciendo una farsa de la educación y la cultura popular misma de nuestra nación. Tales fueron las consideraciones que guiaron a Paolo Sarpi y a sus cómplices a lanzar su programa de atontar a los pueblos de Europa en particular, a una condición como la del pueblo de Inglaterra, que llegó a describir tan acertadamente Jonathan Swift en Los viajes de Gulliver. ¿Quieren comentar algo? Continúo. ¿Alguien quiere comentar? Esto también de lo que estamos, bueno, lo que ustedes nos dieron un breve informe, todas estas Sí. guerras religiosas que se han planteado desde ese periodo, Sí, sí, sí. los conflictos religiosos constantes en esas Sí, zonas. sí, sí, que justamente han sido intencionados para mantener el control, ¿no? De ahí. Por ejemplo, en Israel, pues se le ha tratado de una manera especial porque es el que ha sido como el impuesto, el Estado de Israel, de tal manera que sea la punta de lanza de los supuestos valores occidentales en la región, ¿no? Entonces, por eso ha sido como tan protegido, beneficiado política económicamente, ¿no? ¿No? Y es parte de esta situación tan compleja, ¿no? Ok, Yo también creo adelante. que les resulta muy difícil poder dividir a China en una guerra religiosa interna porque China no tiene formalmente una religión, tiene una espiritualidad, que así se entiende el budismo, y no quiero decir El que con budismo. eso, sí, el budismo, y Ok. no quiero decir con eso que las naciones no deben de tener religión para no ser vulnerables a estas guerras religiosas que el imperio desata, ¿no? El imperio financiero, este nuevo imperio veneciano, inglés, británico. Pero sí es cierto que en este momento China les ha resultado muy difícil crear divisiones internas porque China tampoco tiene conflictos religiosos con sus vecinos. Ellos son budistas y ya, ¿no? Y sus vecinos pues son islamistas, etcétera. Pero internamente en China resulta difícil porque, pues porque es una nación
en cierta forma am, muy bien establecida en el terreno espiritual, ¿no? Sin un líder religioso, este, pues que exista, simplemente es una historia larga de budismo, ¿no? Así que, pues las naciones cristianizadas o islamizadas o judías tenemos que aprender, como Cusa lo mostró, en buscar esa coincidencia de opuestos, ¿no? Para evitar que las guerras religiosas nos destruyan. Ahí, ¿cómo fue, por ejemplo, ya siendo así específico, cómo es que se genera una guerra, bueno, se incentiva, ¿no? En este sentido, este, islámico-judía en la región. ¿Cómo fue, bueno, un poquito, ¿no? Para tener más idea de cómo es que estando, pues sí, en la región, dos religiones distintas no puedan convivir, sino que se haya incentivado el conflicto. ¿Eso cómo se da? Bueno, no sé muy bien, yo entiendo que cuando los judíos, los israelitas son expulsados en el año 140, me parece, por parte de Roma, porque había revueltas que a Roma le molestaban, le preocupaban de las insurrecciones, que no eran tan fáciles de apagar, porque hubo muchos que se proclamaban mesías, que ellos iban a liberar, se sentían iluminados para levantar al pueblo judío contra el imperio romano, hasta que decidieron aplastar por completo a Israel y prohibieron a los judíos regresar a Jerusalén. Al judío que lo encontraban, lo mataban. Entonces, por muchos años, varios siglos, quedó pues esa ocupada por árabes, ¿no? Toda esa región. Los judíos no podían aparecerse por ahí. Y en el siglo sexto, séptimo me parece, cuando surge el Islam, pues se asienta, entre otros lugares, en Jerusalén, ¿no? Y ya con un asentamiento permanente de islámicos, poniendo sus mezquitas, incluso la mezquita que está encima de las ruinas del templo de Salomón, es la mezquita de Al-Aqsa, que es una de las que está amenazada por Israel. Pues resulta que las cruzadas, pues para retomar a Tierra Santa tomada por el Islam, ahí no figuraban los judíos, por supuesto, fue un error muy grave de la iglesia y de los papados en ese tiempo de querer retomar por la fuerza, por la guerra, esa región, el control otra vez de Jerusalén, y ahí empezaron a gestarse guerras religiosas que llevaron a tres cruzadas, creo que fueron terribles, y la continua pelea religiosa por esa región, que finalmente, pues después Bizancio y luego el Imperio Otomano la tomaron, toda esa región, y siempre pues ha estado el componente de qué religión predomina, porque el Imperio Otomano también era islámico, es islámico, bueno, cuando existía como imperio. Entonces siempre ha sido una lucha entre cristianos e islámicos hasta 1948, que entra el elemento judío por las propias Naciones Unidas, instigadas por el Reino Unido, para ponerle todavía más problemas ahí al imponer que el Estado judío se estableciera pues ahí, en todo lo que había sido la lucha por siglos entre los cristianos y los musulmanes. Ahora ya entra un tercer jugador, que son los judíos, y todo pues es una constante manipulación de liderazgos religiosos, de radicalismos, donde el radicalismo judío pues es el que está gobernando en este momento a Israel. Todo el gabinete de Netanyahu es totalmente radical, belicista, y pues Hamas es otro brazo de extremismo islámico. Así que pues está muy claramente
puesta la mano de que quien quiere llevar conflictos, pues simplemente crea esos sectores radicales y los pone a pelear hasta que, hasta que se despedazan lo suficiente como para apropiarse de la región, colocando a su gusto, como lo hace el Imperio Británico, a quien quiera, una vez que se desgarran los que están los grupos bélicos, se les deja de dar armas a uno de los grupos para que predomine el otro, pero en condiciones de tal debilidad que pues se puede manipular al supuesto ganador de esos conflictos. Entonces, pues se han vuelto expertos en cómo manipular a estos grupos radicales, y los grupos moderados, los sectores moderados tienen que actuar, como lo dijeron los islámicos en su momento cuando ISIS, o el ejército islámico, estaba despedazando a Siria. Claramente los islámicos dijeron: nosotros no matamos en nombre de Alá. Estos radicales son gente enloquecida que no representa al Islam, ¿no? Como los judíos, Netanyahu no representa al pueblo judío. Esto es un aparato político, pero no representa al pueblo, ni mucho menos a la religión judía, que impide, prohíbe estrictamente en el Antiguo Testamento, estrictamente un mandamiento, prohíbe matar. Entonces, bueno, pues aquí tenemos el método otra vez de manipular a los grupos religiosos para que peleen entre sí, cuando deberían estar todos preocupándose por cómo dotar de agua, comida y a toda la región, para que pueda ser una región estable, que coopere entre sí y que vayan resolviendo sus problemas, ¿no? Bueno, no sé, eso es así como... Sí, Podría, podría comentar sí, algo. sí. Adelante. ¿Qué? ¿Alguien? Lo que podría decir es, y resumido, lo que discuten es la creación del hombre, que Dios fue quien creó al hombre. Los musulmanes dicen Dios, ah, los judíos también dicen Dios, ¿no? Se corta un poquito tu audio, Sergio, se escucha un poquito lejos. Sí, ajá, se escucha como muy lejos y no Lejos, se si alcanza a quieres. distinguir ¿Ahora? qué dice. Ah, mejor. Ah, ¿Ahora? Sí, te ¿Ahora sí me escuchan? escuchamos. Sí, Bien. gracias. Aquí resumido, lo que discuten en la parte religiosa es que ¿quién creó al hombre? ¿Quién fue quien creó al hombre? Los judíos dicen su Dios, los musulmanes dicen su Dios. Y apareció un tercero, los cristianos, ¿no? Esa es la teoría que se maneja dentro de la religión. Eso es. sí, sí, muy Pero, curioso porque sí, pero no entendí el punto, no entendí, Yo tampoco. no entendí bien. pues de Claro, o que es sea, el mismo Dios, de ¿no? los conflictos bélicos que existen, ¿no? En ese lugar de Israel y el Medio Oriente y todo eso, lo que están hablando, ¿no? Y que enfocan la parte religiosa, ¿no? En las discusiones que llevan. Yo sé que es una manipulación de parte de los sionistas o neonazis o tantas cosas, tantos títulos que se les puede poner. Pero yo lo que quería dar, o sea, poner en antecedentes eso, ¿no? De que en la parte religiosa son muy profundos ellos, ¿no? Y discuten quién creó al hombre. En realidad no deberían utilizar eso para los conflictos bélicos que hay, ¿no? Pero bueno, lo utilizan. No sé si me ha dejado Ah, entender. ok, sí. De Sí, pues sí, es hecho, interesante. es- está bueno, en algún momento compartimos y podemos volverlo a compartir el documento de Nicolás de Cusa. Lo compartimos en el grupo, ¿recuerdan el nombre? El De Pachi Fidei. de Pache Fidei. Sería bueno volver a revisarlo, sería muy bueno. Lo que une a las religiones como un principio. Sí, sí sería bueno volver
o a sacar algo de Pachipidey. Bueno, ok, sí, Sí, ok, gracias, Sergio. Sí, sí. Y ya nada más por último, se me hace interesante cómo pues la estrategia que es la guerra perpetua a través de la historia eh, para impedir el desarrollo y por medio de esta estrategia, cuando se pide el desarrollo en ciertas áreas, la búsqueda es la concentración del poder en cierta parte, ¿no? Entonces, esa es como ha sido su estrategia. Bueno, o sea, viendo la historia, se me hace, pues, cómo han hecho esto, ¿no? A lo largo. Y pues bueno, ahorita se ve reflejado en este conflicto, pues las guerras son un efecto del colapso del sistema, no, de que está concentrado el poder en ciertas partes que bueno, le llamamos aquí el sistema financiero específicamente, ¿no? Y bueno, nada más hacer eso. sí, sí, Entonces, sí. continúo. Se me ocurrió algo, Sergio, se me ocurrió que tal vez pudieras revisar, darle una revisada de nuevo a este documento. ¿Sí lo ubicas de Pache Fidei de Nicolás de Cusa? Sí, sí, creo que lo tengo imprimido, pero si no, me lo pasan para que lo pueda leer de nuevo. Sí, y puedas, si es que tienes tiempo para la próxima clase o la siguiente, Mm, darnos una idea de lo que plantea el documento para recordar. ¿Qué te parece? ya, ya, sí, sí, lo hago. ¿Vale? Vale, Gracias, Sergio. Aquí lo anotamos para que todos ya. podamos también participar bien. Aquí lo anoto y gracias. Eh, dale. Alan o alguien más iba a comentar algo. No, continúo. Sí, también, ¿alguien quiere leer también? Si tú quieres seguir, Alan, está bien, ¿eh? Si alguien quiere también leer para que Alan relevar algo, Alan, también. Y si no, pues seguimos. Adelante, Alan. Va, ok. ¿Sí me escuchan bien? Sí, Sí, Ok, Sí, se escucha bien. las guerras de 1618 a 1648. Dicho esto sobre esas cuestiones históricas, considera ahora la crisis estratégica que confrontaron los gobernantes habsburgos en el ascenso de los efectos del Gran Concilio Ecuménico de Florencia, dirigido por personajes tales como el fundador de la ciencia física moderna, el mismo cardenal Nicolás de Cusa, cuyo empeño en la extensión transoceánica inspiró los viajes transatlánticos iniciales de Cristóbal Colón. Fue en este respecto que se lanzó a a la Inquisición española como esfuerzo internacional prácticamente en el mismo año del primer viaje de Colón, exactamente en la dirección geográfica opuesta. La ironía del caso fue que la revolución intelectual que desató el Concilio de Florencia del siglo XV ya había eh, comenzado a producir un gran ennoblecimiento cultural de la población de Europa, como en España, Alemania, Francia y los Países Bajos, lo cual impidió que las fuerzas con mentalidad medieval bajo los Habsburgo asegurasen victorias duraderas contra, contra la resistencia efectivamente firme de las poblaciones puestas en la mira. Para el momento del cierre del estratégicamente desastroso Concilio de Trento, la causa de los Habsburgo estaba efectivamente precondenada. En ese momento, Paolo Sarpi había aprovechado la oportunidad creada por los disparates de Trento para movilizar una fuerza política que crecía rápidamente
en apoyo de su nuevo programa alternativo. Ay, qué bueno, creo que se escucha un ruidito, ¿no? Un poquito. Sí. Ah, vale, vale. En ese momento, bueno, repito este párrafo, en ese momento Paolo Sarpi había aprovechado la oportunidad creada por los disparates de Trento para movilizar una fuerza política que crecía rápidamente en apoyo de su nuevo programa alternativo. Él, de hecho, cuando menos, él, de hecho, cuando menos, escogió desentenderse prácticamente de las culturas de la costa mediterránea y alejar a su facción financiera y sus recursos en general del litoral mediterráneo, a los bastiones marítimos a lo largo de las costas del norte, donde las facciones protestantes serían dominantes relativamente. Al finalizar el Concilio de Trento, ya era patente, como reconoció Nicolás Maquiavelo, que se había convertido en el gran estratega de su época, los factores que mostraban que las fuerzas habsburgas necesariamente tenderían a ser derrotadas en el largo plazo. Entre los factores pertinentes se contaba el efecto del Concilio de Florencia en promover el desarrollo de la cultura, apartándola de de las necedades de los siglos XIII y XIV. Este desarrollo incluía las mejoras tecnológicas fomentadas por el liderato de Nicolás de Cusa en la ciencia y en otros elementos relacionados del arte de gobernar. Las nuevas condiciones se habrían de ver entre las poblaciones de las ciudades cuya cultura había sido influenciada por el Renacimiento, que había hecho de esas poblaciones un nuevo tipo de factor estratégicamente efectivo, como lo había mostrado el análisis de Federico Schiller sobre la guerra en los Países Bajos y la guerra de los 30 años. El discernimiento estratégico de Schiller fue decisivo entonces, como lo fue en guiar a Scharnhorst y los círculos relacionados en el diseño de la estrategia que derrotaría y derrotó la guerra de Napoleón Bonaparte contra Rusia. Sarpi, por su parte, no solo reconoció, sino que estaba decidido a explotar el hecho de que el peligro a la causa de la facción de los usureros venecianos en Europa residía en el progreso de la población de Europa bajo la influencia del Renacimiento y de las victorias consecuentes de Luis XI en Francia, Luis XI en Francia, y de su admirador Enrique VIII en Inglaterra. El dilema que amenazaba a Sarpi era que la parte norteña del interés veneciano perdería el control de Europa si aceptaba el plan Habsburgo de suprimir las olas de progreso científico y tecnológico que había desatado el Renacimiento, pero que habría de perder. Y nada más es Enrique VII, ¿no? Sí, es Sí, séptimo o octavo. Dije sí, octavo, ¿verdad? Tudor. Ujú. Ah, ok, ok. Va. Listo. Sí, sí. Sí. Ok. La pelea de otro modo. Si permitía que el progreso técnico hubiese conducido por el progreso científico del tipo que representaba, de hecho, el trabajo de Johannes Kepler, ok, bueno, ahí me perdí un poquito la idea, pero sí, ¿no? Que dice, pero que habría de perder la pelea de otro modo, si permitía que el progreso técnico estuviese conducido por el progreso científico del tipo que representaba, de hecho, el trabajo de Johannes Kepler. La decisión intermedia de Sarpi consistió en permitir cierto grado de progreso tecnológico del tipo del que ya estaba en marcha en Inglaterra y en los Países Bajos, pero que necesariamente perdería si no evitaba que algún grado de innovación tecnológica fuese un aspecto subsumido del progreso científico fundamental que ejemplificaban Cosa, Leonardo da Vinci y Kepler. Entonces, Sarpi se deshizo del Aristóteles del Concilio de Trento
el príncipe de las tinieblas antiguas y medievales en esa ocasión, para permitir algo de progreso tecnológico, pero no para tolerar a la ligera un programa de avance realmente científico en lo que respecta a principios. El asunto se tornó agudo para la facción de Sarpi, cuando el cardenal Mazarino sucedió a Richelieu en Francia. Mazarino inició la factibilidad de la paz de Westfalia de 1648, en tanto que el protegido de Mazarino, Jean-Baptiste Colbert, organizaba el apoyo a un enorme proyecto de construir en Francia un programa infraestructural cuyo motor sería la ciencia. Pero el necio rey Luis XIV cayó en la trampa de las guerras prolongadas y los británicos ganaron la guerra mediante el tipo de guerra que culminó en la Guerra de los 7 Años. De ahí salió el establecimiento del Imperio Británico como un imperio privado de la Compañía de las Indias Orientales Británica bajo la dirección de Lord Shelburne. Después de la paz de Westfalia de 1648, había entonces tres fuerzas estratégicas principales, mutuamente opuestas en Europa. El viejo régimen, asociado con los intereses habsburgos sumamente debilitados, la facción de Sarpi, y con centro en la Francia de Jean-Baptiste Colbert, las direcciones económicas y sociales que constituían un derivado natural del Renacimiento asociado históricamente con los círculos del cardenal Nicolás de Cusa y de los seguidores de las iniciativas de Cusa, como Luis XI de Francia y Enrique VII de Inglaterra. Ok, bueno. Ahora la lucha se centraba en lo esencial entre el movimiento centrado en la Francia de las políticas de Mazarino y Colbert, contra lo que habría de surgir como la nueva composición de la facción enemiga, la facción ahora organizada en torno a los seguidores liberales anglo-holandeses de Sarpi y René Descartes. Bueno, Vale. sí, Esta es bueno, la, aquí no entendí como que este Enrique VII de Inglaterra sí era un seguidor de Cusa, ¿no? Interesante, ¿no? Sí, parece que Enrique VII pues fue de la dinastía Tudor y todavía Enrique VIII, su hijo, que era parte pues de esa dinastía, se rompió esa dinastía que había pues sí abrazado los principios del Renacimiento y a partir del terrible reinado de Enrique VIII, hijo de Enrique VII, se extravió Inglaterra ya dominada por la Compañía de las Indias Orientales, bueno, Lord Shelburne que vino pues Inglaterra desde entonces se extravió de su camino, ¿no? Para convertirse en esta nueva Venecia, de la cual todavía pues es, ¿no? Es el centro del imperio neoveneciano, ¿no? Neoveneciano. Ujú. ¿Por qué? Bueno, pues un poquito de por qué esa referencia de Venecia. Ah, porque los Sarpi, que era de la facción veneciana, se Ujú. muda, pues cuando dice Larouche, prefiere irse a zonas más al norte de Europa, saca sus feudo y sus fuerzas Ok, financieras, que las estaban en saca, Venecia. sí, Venecia, y se las lleva a Inglaterra, y ahí tiene su centro, que tuvo la desfachatez de llamarle a un partido que crea Sarpi, le llamó el Partido Veneciano, ya en Inglaterra. Eh, Interesante. sí, ahí entonces ellos ya se hacen su centro de operación, que después, como relata Larouche, la propia monarquía británica se somete
a esta empresa privada que es la Compañía de las Indias Orientales, fundada por Lord Sherwood, ¿no? Este, Ok, ok. Entonces, Enrique VII fue justo antes de esto. sí. Ujú. Oh, vale, vale. Interesante. Va. Vale. Continúo. Vamos a dejarle aquí. Si quieren hacer Sí. algún otro comentario, voy a anotar en dónde nos quedamos para cerrar una idea mientras van comentando. No, yo solo quería, bueno, comentar esto de todas estas guerras religiosas, entre comillas, porque de religión realmente no tienen nada, pero les dicen así, ¿no? Es el ojo por ojo, ¿no? En el fondo, porque como bien decía Gerardo, en la misma tradición judía, ¿no? Están los mandamientos que dicen no matarás, ¿no? Este, bueno, los cristianos tienen también, ¿no? El de amar al prójimo como a sí mismo. Si uno lee el Corán, yo los invito a que busquen por ahí, el Corán tiene cosas muy interesantes también, que no tienen nada que ver ¿cómo se llama? Con estos grupos terroristas. Bueno, los chinos no tienen, bueno, tienen el budismo, pero también tienen una gran, gran influencia de Confucio. También búsquenlo. Confucio, de hecho, tiene una de sus máximas es hazle a los demás lo que te gustaría que te hagan a ti, que es muy parecida a los de los cristianos, ¿no? Entonces, y así me imagino que en la mayoría de las grandes religiones monoteístas este, están esas ideas, ¿no? Y también decir que América y, y ¿cómo se llama? Y lo que llaman Latinoamérica, que más debería ser Iberoamérica, también no está exento de esto, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Chile tenemos esta guerra absurda que fue entre Perú, Bolivia y Chile por el litio, ¿no? Por estos supuestos recursos bueno, y estuvo siempre dirigida siempre hubo un componente británico, ¿no? Aquí, de hecho, todo el financiamiento que recibió Chile durante esa guerra venía de los británicos, ¿no? O sea, ellos, como dicen, creo que es en Venezuela, sí, en Venezuela dice, hay un dicho que dice siempre andan alborotando el avispero, ¿no? Los británicos son especialistas en eso, ¿no? Y por ejemplo, en Venezuela tiene este conflicto que han tenido con la Guyana británica, que también han estado metidos los británicos por el Esequibo, la zona de reclamación que llaman. Y así, ¿no? Está la guerra de la Triple Alianza, contra Uruguay, o sea, contra Paraguay, ¿qué digo? Paraguay. Y así, ¿no? Todos estos conflictos que, si uno investiga un poco, siempre han estado los británicos, ¿no? Siempre ha sido con esta política del ojo por ojo, ¿no? Sí, 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 sí. De Ese hecho, principio de ponerlos en contra y que ellos se destruyan, no tienes que hacer nada. ajá. Es la eficiencia. De hecho, Israel no sigue la política del ojo por ojo, sino sigue la política del 20 ojos por uno, ¿no? Porque siempre en sus guerras, siempre desata la furia, eh, le lanzan un proyectil y ellos lanzan 50, ¿no? Sí, Sí, y algo adicional, eso que dice Mauricio, me agrada mucho, que es la regla de oro, ¿no? Se le llaman, que es como un pilar de
Pues algo así le entiendo que puede ser como lo que dice Nicolás de Cusa, encontrar pues esas coincidencias que aparentemente son grandes diferencias, pues una gran coincidencia de, podemos decir, todas estas religiones es que se basan en preceptos como esto, que por eso le llaman la regla de oro, que, en el cual es, pues no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti mismo, o esto mismo, pero dicho en otras palabras, que al fin y al cabo, pues ese es el fundamento. Entonces me parece muy interesante que esto exista como Ujú. un pie en en las religiones y a tal grado que se le ha llamado que es una regla de oro, de un principio humano. Ujú. Hay varias, fíjate. Ahí yo estaba leyendo las Analectas de Confucio y no entendí una parte que él decía que me pareció muy fuerte, ¿no? Pero después con el tiempo sí le entendí que él dice que a los hijos no solo se les da alimento porque si no sería como estar criando un cerdo, ¿no? Y, y tiene que ver con esto, el cristianismo dice el hombre no solo vive de pan, ¿no? También. Entonces hay mucha, claro, Confucio es un poquito más, te, te, te va más fuerte, sí, pero tiene mucha razón, ¿no? O sea, el solo darle de comer a los hijos es como si criaras un cerdo, ¿no? Porque tienes que darle algo más que solo pan, ¿no? Yo creo que el judaísmo debe tener cosas así y el islam también, ¿no? Y no sé si el budismo, porque ahí el budismo ya es como otra cosa. Aunque en el budismo también dice, trata a los demás como te gustaría ser tratado. Ok, me parece bien. Pues hay que quedarnos con esa idea. Tenemos bastante tarea. Nosotros el jueves tenemos despliegue en las escuelas para llevar esta nueva declaración, el mapa, dar otra perspectiva de lo que se está dando o simplemente eh, poner el tema sobre la mesa de discusión. Y estamos también en Chile en un proceso de búsqueda de una universidad, ¿no, Mauricio? Para en algún momento poder hacer algún despliegue allá. Entonces tenemos varias cosillas en Colombia también viendo lo de alguna conferencia, ya sea en alguna aula o en un auditorio, etcétera. Veremos también qué se puede hacer en otros países como Bolivia, Perú, etcétera. Pero pienso que sobre este canal hay que estar, no en este mismo canal. Y pues por hoy vamos a dejarlo aquí y nos vemos el próximo martes. Y invitar gente al viernes también. Muchas llamadas a instituciones con el tema de la guerra. ¿Vale? Bueno, hasta Gracias a luego y todos. gracias. Gracias. Chao. Chao, chao. Gracias, gracias. Chao, chao.